Hola, soy Ana Isabel López, soy la persona responsable de Trevolarium.com, que como sabes es una plataforma digital donde puedes publicar tus sueños, tus libros, tus cursos. Ya sabes que sobre todo nos especializamos en superación personal, pero las puertas están abiertas para todo aquel que quiera darle luz a su trabajo. Y hoy iniciamos un pequeño cursito, un cursito que va a ser gratuito, pero que va a formar parte de otro curso más desarrollado, que es Introducción a las Inversiones, y este es Introducción a la Bolsa de Valores, y para eso tengo conmigo pues a un gran amigo con el que me encanta trabajar, que es Juan Rosado. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Vamos bien, gracias a Dios. Estamos ya nuevamente en camino. Estaba loco por venir otra vez a dar clase porque uno como que se queda con el gustito, pero a medida que uno como que van ya apareciéndole proyectos, ya uno tiene que ir ya organizándose mucho más, pero ya estaba extrañando este espacio, pero estamos aquí ya nuevamente otra vez. Ya vamos otra vez con este nuevo curso que estamos hablando, el cual me siento muy orgulloso por la oportunidad que me está dando. Ya que es muy interesante, hablando contigo me gustó y me dijiste, mira Juan, tengo estos planes, pues vamos por ahí. Juan, como sabéis, es coach de vida. Él tiene sus propios servicios, ayuda a mucha gente a superar cosas y a conseguir cosas, que sí es muy importante. Él es el profesor del curso Organización y Planificación serán importantes porque es como digo, es su fuerte, es donde mejor se ha desarrollado su lado profesional, pero también ha colaborado conmigo en dos cursos más. Ha colaborado conmigo en el curso de Defensa Emocional, que fue un curso muy bonito que estuvimos trabajando, sobre todo pues para aportar ideas para que la gente deje de ser víctima, que yo creo que es una gran empresa. Y por otro lado, entrenamiento mental, que además surgió del curso de defensa emocional, pues que era algo así como cómo prepararnos mentalmente para afrontar determinadas cosas que son importantes en nuestra vida, como por ejemplo hablar en público, como por ejemplo una entrevista de trabajo. Tratamos muchos temas y la verdad es que también es un curso bastante interesante al que puedes apuntarte cuando quieras, que está en Trevolarium. De todas maneras, todos esos enlaces de todos esos cursos los dejaré aquí abajo por si alguno de ellos te interesa. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Juan, hoy hablamos de un tema que a mí personalmente me encanta porque ha sido parte de mi profesión durante mucho tiempo, así que me gusta muchísimo, que es Introducción a la Bolsa de Valores. Sí, no, Ana, cuando quiero hacer una introducción de parte mía, y es que me siento sumamente honrado en que Ana me haya dado esta oportunidad, ya que hoy lo puedo decir públicamente. Uno de mis sueños es conocer cómo trabaja el dinero. Y yo muchas veces desde adolescente buscaba en los periódicos los negocios y eso, y decía, pero cómo las personas hacen dinero y estas personas ricas, multimillonarias. Y nunca había tenido la oportunidad, no sé si porque es un campo un poquito difícil de conseguir a alguien, hasta que Ana me conozco de Ana lo que está haciendo, y yo digo, pues mira, pues yo creo que Ana me puede ayudar a comprar acciones y me puede enseñar, y hasta que, no es que Ana si quiere ayudarme en el curso de introducción a la bolsa de valores, yo le dije que sí rápido, porque de contra, mira, gracias a Dios, pues se me dio la oportunidad. Sí, yo sabía que me iba a aparecer esta oportunidad, porque ya lo estuve buscando muchas veces. Me han aparecido otras oportunidades, pero aprender a cómo invertir la parte financiera, eso. Se me había hecho bien difícil. No sé si es un campo un poquito cerrado, no sé si es que no todo el mundo habla de él, no sé. Sin embargo, a partir de unos estudios que hice, unas lecturas, me interesó más. Y hice que hablé con Ana. Y Ana me dijo, ay, yo hago esto y te doy las gracias por darme la oportunidad, Ana, y esta oportunidad que me está dando de esto. Ahora en la parte, yo voy a ser quien voy a estar en la parte de acá, yo voy a hacer las preguntas y tú eres quien me va a dar prácticamente la clase. Nos va a dar la clase. La verdad es que para mí es un placer y yo te agradezco. Yo creo que la oportunidad es mía, Juan, porque yo cuando estuve trabajando aproximadamente 8 años en la banca y de esos 8 años estuve pues la mitad más o menos, quizá un poquito más, en el mundo de las inversiones, porque la verdad es que era el tema que a mí me gustaba, que me apasionaba de ese trabajo. Y, y lo que más me gustaba era enseñar a la gente. O sea, a mí cuando la gente me llamaba y me pedía
pues yo me volcaba porque me encantaba enseñarle a la gente a conocer un poquito más del mundo de las inversiones, porque hay mucho desconocimiento y muy poco interés, y mucho miedo también. Y creo que la mejor manera de buscar alternativas pues nuevas que nos acompañen no solamente a nuestro andar profesional, sino también a nuestro andar económico, pues una de ellas es, por supuesto, el mercado de valores. Entonces, pues cuando estuvimos hablando, bueno, todo esto surgió porque Juan no sabía que yo estaba haciendo un curso de iniciación a la inversión y todavía pues no lo tengo terminado, pero quería pues eso, enseñar desde lo básico, desde cero, enseñar a la gente a invertir no solamente en bolsa, sino en productos financieros que facilitaran a la gente pues encontrar pues, formas de invertir, no solamente en el tema de bolsa. Pero cuando él me empezó a preguntar, pues me di cuenta de que precisamente sus dudas eran más valiosas que la información que yo estaba recopilando, porque son las dudas de una persona que quiere empezar a invertir y por lo tanto esas dudas pues son las que mejor guían una buena clase de iniciación a la inversión. Entonces me pareció súper interesante decir, pues vamos a aclarar lo básico, o sea, lo que necesita una persona que no sabe nada de bolsa para conocer la bolsa y luego ya ahí, a partir de ahí, pues desarrollarlo en un curso más amplio que sería el curso de iniciación a la inversión. Y Juan pues se prestó a ofrecerme todas esas preguntas que él tenía pues para que las pudiéramos grabar y que pudieran estar disponibles para la gente. Y la verdad es que es un tema, bueno, pues que casi que la oportunidad es mía, Juan, es mía, más que tuya, así que te lo agradezco muchísimo. Sí, no, es un tema que muchas veces, como tú dijiste, y me alegro que le hayas dicho, que esa era una de las preguntas que te iba a hacer, que Ana dijera dónde trabajara, o sea, el tiempo que estuvo, ya Ana nos dijo que llevaba 8 años, que estuvo 8 años en la banca, que trabajó en la parte de inversiones, ella estuvo en la Bolsa de Valores, ¿trabajaste en la Bolsa de Valores un tiempo, Ana? Sí, yo hice un curso de futuros y opciones, concretamente en la Bolsa de Valores de España. En BME, que se llama Bolsa de Mercados Españoles, y Bolsas y Mercados Españoles, perdón, se llama el centro, y estuve allí haciendo un curso sobre opciones, futuros, warrants, que es un tipo de inversión, bueno, es un tipo de inversión que por ahora no vamos a recomendar en este pequeño curso porque son productos de alto riesgo, son muy elevados, son productos que se les llama derivados porque no inviertes directamente en acciones, sino que inviertes en otros productos pues, que se basan en el comportamiento de acciones. Es que sería muy difícil explicarlo ahora. Y bueno, también estuve formada por la escuela Tech Rules, que es una escuela pues, que da formación de asesoramiento financiero para empleados de la banca. Y por supuesto, pues toda la formación que la propia entidad financiera para la que yo trabajé pues nos facilitó para poder atender a nuestros clientes. Y la verdad, y bueno, además de todo eso, como es un tema que a mí siempre me ha fascinado muchísimo, pues lo que yo he leído, que he leído también aparte, de forma individual, pues toda la información que me ha resultado de interés. Así que sí, pues dicen que se necesita unos 5 años para ser experto en algo. Yo soy monotemática casi cada 5 años, o sea, cada 5 años me da una obsesión nueva. Y entonces durante ese tiempo pues estuve estudiando en bolsa. Por supuesto mis conocimientos no son, o sea, yo no podría dar una formación alta de estrategias y demás, pero sí a este nivel para la gente, sobre todo, dicen que hay 6 tipos de inversores, 6 tipos. Y a Warren Buffett, que es una de las economías mundiales más poderosas, no la primera, pero sí una de las más, y sí que estuvo en la primera durante un tiempo. Warren Buffett, pues por ejemplo, estaría en un cuarto nivel, que es un tipo de inversión
pues más bien basada en inversión a largo plazo. Yo un poco más trabajo a ese nivel, aunque sí que se pueden dar formación más alta, más elevada, con análisis técnico, ya hablaremos de todo esto, y se puede dar formación más elevada. Pero para los que empiezan, los que quieren saber qué es, cómo funciona, cómo ganar dinero de una manera sencilla, partiendo de la nada, sin conocimientos, qué deberíamos hacer, todo eso, sí, eso lo podemos ver. Seguro, seguro. Hago esa pregunta porque quizás si ven este video, este curso, se estarán preguntando y qué experiencia tiene Ana para estar dando eso. Ahí ella nos resumió lo que ella estuvo, que ella estuvo haciendo y estuvo en la Bolsa de Valores, donde ella trabajó, le dieron unos cursos. O sea que es una persona que tiene conocimiento, voy a utilizar la palabra, el conocimiento básico, como ella dice, en cuanto a este curso. Ya que a nivel, esto es un mundo muy profundo, el cual todos tenemos que irnos educando. Sin embargo, ella puede brindar su experiencia, su aprendizaje, su sabiduría en el curso básico. Es lo más elemental para poder entender. Porque como yo le digo a Ana, no puedes dividir fracciones y multiplicar si no aprendes a sumar y a restar. Entonces, ese ejemplo lo dice todo. O sea, yo no puedo ir de lo difícil a lo básico. Tengo que ir desde lo básico, ¿para qué? Para poder entenderlo. Así es que hago esa pregunta, ya que para que las personas sepan que Ana tiene un conocimiento sumamente muy valioso y cual nos puede ayudar. Así es que, Ana, yo creo que ya podemos empezar con las preguntas y yo tengo una pregunta para Ana y Ana me dijo, mira, hazme buscar una información porque a ti te gusta mucho la historia y Ana me dio esa asignación y la pregunta que tenía Ana, ya le preguntamos de dónde es, ahora vamos a entrar directamente al curso y desde lo básico. Yo le pregunté a Ana cómo y cuándo fue que se organizó, se dio a conocer la Bolsa de Valores. Y ella me dijo, esta pregunta, hazla tú y la contestas tú, porque tú eres el de la historia. Y yo, pues está bien, voy a aceptar el reto, pero las otras las contesta Ana. ¿Qué te parece, Ana? Me parece muy bien. Bueno, pues yo me di la tarea de buscar esta misma semana de cómo y cuándo fue creada la Bolsa de Valores. Yo hice unos apuntes y es que la Bolsa de Valores se inició, no, como dice casi todos los videos, no se inició ni en Wall Street, ni en Nueva York, ni en todo el mundo, como todo el mundo ve, wow, que eso es el paraíso de eso. No. Se empezó la primera bolsa en Bélgica, en el 1698. En Bélgica fue que se utilizó la primera bolsa, salió la Bolsa de Valores. Okay. De una familia que se llamaba Wandel Burerne, okay, en el siglo XIII. ¿Por qué se inició ahí? Porque ahí era como un tipo de casa que ellos hacían transacciones de mercadeo, como intercambio. Y ahí es que nace todo lo que se llama la Bolsa de Valores. En esa casa, que se llama de la familia Wandel Burerne. Lo pueden buscar en internet, en Bélgica. Entonces, otro apunte muy claro es la siguiente. ¿Por qué es que la gente le pone la Bolsa de Valores? Porque en el escudo de la familia, en el escudo que ellos tenían, salían lo que se conoce, tres modereros. Ok, y la gente que hizo, pues vamos entonces a aprender que en esta familia hacen transacciones, su escudo tiene tres modereros, pues vamos a ponerle que tiene tres bolsas, y ahí sale tres bolsas que salen en el escudo y se pone bolsa de valores. O sea que la gente, para no complicarse mucho, lo que hizo fue que apoyó, conoció a las personas, a la familia, donde hacían las transacciones. Ven el escudo, para que tengan el escudo, ven que tiene tres monederos, pues ellos dicen, pues mira, en vez de monederos vamos a ponerle bolsa, y ahí es que nace bolsa de valores. Y como les dije, nace en Bélgica. Pero la primera bolsa de valores, la más antigua, sale en Londres, en el 1698. Luego, John Casten comenzó a hacer unas transacciones en una cafetería. Cuando él empieza a hacer unas transacciones en una cafetería, ahí es que vuelve y tiene más fuerza
la bolsa de valores. O sea que ya de la familia de Bélgica, pasamos ya a Londres. Ya este hombre, John Castorni, es quien entonces sigue ya, como te digo, buscando más información, enseñando más a otras personas, y ahí es que nace la bolsa de valores más antigua que es Londres. Claro, vi un video que también fue muy interesante, y ahí es que nos lleva a una palabra que podemos entenderla ahora. Voy a decir algo bien importante, y es lo siguiente, y es que muchas veces en la antigüedad se llevaba un barco, solamente salía un barco, vamos por un ejemplo de España, y ese barco iba a otros países a buscar café, caña, todas estas utilidades. Sin embargo, se percataron que era un peligro. Porque primero, mandaban personas con poca experiencia. Otra, el barco venía sobrecargado. Otra, ese barco traía todas las utilidades. Otra, podía coger para aquel tiempo piratas, lo que le decían piratas, este tipo de personas, los piratas asaltantes, los que estaban en la mar que le quitaban la mercancía. Además era una profesión, yo recuerdo que estudié la piratería y era una profesión animada por otros países, sobre todo Inglaterra. Ok, pues, ¿qué pasa? Que cuando fallece ese nuevo barco, podía pasar eso. O sea que en pocas palabras, podía llegar, podía salir el barco, pero había muchas dudas si llegaba. ¿Qué pasa? Lo que hicieron fue que se la ingeniaron y en vez de mandar un barco, mandaron 3. ¿Y qué hacían? Cogían la bodega de abajo del barco y la dividían en 3. Entonces, ¿qué hacían? Que hay que viene la palabra y se va a entender. Diversificaban. En mi barco, yo te puedo alquilar una bodega, pero las otras 2 mías son mías. El otro te alquilaba una y yo venía y utilizaba las otras 2, ya que ellos intercambiaban en esos 3 barcos. ¿Por qué? Porque era más difícil que pasara algo por los 3 barcos que pasara un barco. Entonces, por eso, de ahí es que viene la palabra que tanto se utiliza mucho en las inversiones, diversificar. Eso fue algo que le dio más fuerza a esa palabra, y es que ellos aprenden también otra forma de diversificar. Ok, yo te presto mi barco, te doy una bodega, pero las otras 2 son mías. Tú me prestas tu barco, una bodega es tuya y las otras 2 son mías, ¿sabes? Y ahí por eso es que se distribuye eso. Hago esa aclaración porque yo busqué la información y me sonó muy interesante, la cual, de ese pequeño resumen, es que puedo decir la historia de cómo comienza la bolsa de valores. Claro, esto es más profundo, lógicamente, pero no podemos estar aquí dando todo esto, porque si no vamos a estar una hora en eso. Así es que hago esa aclaración para que podamos irnos desde lo más básico. ¿Qué te parece? Me ha encantado tu resumen, sobre todo el concepto de diversificación, que además es siempre los expertos lo primero que recomiendan es diversificar. De hecho, además, diversificar en todo. Normalmente pensamos que diversificar es un concepto meramente financiero, pero en realidad deberíamos diversificar el riesgo en muchas dimensiones de nuestra vida, como por ejemplo, la mayoría de la gente corre el riesgo, porque es un gran riesgo, de tener una única fuente de ingresos que es su salario. Es algo que siempre menciono, sobre todo, por ejemplo, en el libro Tú eres dinero. Solamente una fuente de ingresos es un gran riesgo, porque en el momento que la pierdes, pues lo pierdes todo, ¿no? Entonces, la diversificación, de hecho, es la gran diferencia entre vivir con riesgo y vivir un poco más tranquilo y con seguridad financiera. De hecho, además, yo lo descubrí hace mucho tiempo con un hombre que conocí que era un gran inversor en Granada. Lo conocía porque resulta que su hijo se casó con un familiar mío. Y entonces, pues, la curiosidad, porque yo estaba montando empresa en ese momento y es un mundo que me fascina además, el emprendimiento, pues me hizo preguntarle, bueno, cuéntame tu historia, ¿no? ¿Cómo es posible que empezaras de la nada y ahora eres una persona, pues, potente? Y entonces empezó a contar toda la historia de todos los negocios que fueron abriendo y empezaron a abrir uno. Normalmente los empresarios lo que hacemos es abrir un negocio e intentar sobrevivir en ese negocio. Y los grandes empresarios crean un sistema que multiplican una y otra vez en distintos negocios, en distintas áreas. Y entonces diversifican. Y si un área, si un negocio les va mal,
pues siempre tienen el resto, los demás, que le hacen pues de salvaguarda. Y esto normalmente es lo que diferencia a una persona con inteligencia, iba a decir inteligencia financiera, pero más bien decir libertad financiera, que una persona que no la tiene. Una persona esclava de un trabajo que le hace sufrir, porque hay muchos trabajos horribles en muchos sitios donde pues a la gente no se le respeta, desgraciadamente, y lo vemos en España, por ejemplo, que nos jactamos de ser un país desarrollado. Pues, por ejemplo, en España hay trabajos precarios de este tipo, o sea que como en cualquier otro sitio. Y por eso mismo, no solamente por lograr la libertad financiera, sino también la libertad con grandes palabras, deberíamos pues ayudarnos intentando buscar caminos nuevos, como por ejemplo el de la inversión. Me ha encantado tu historia. Voy a resumir en una frase más o menos corta la definición de bolsa de valores. La bolsa de valores es un lugar donde la gente compra y vende trozos de empresa. Es tan sencillo como eso. Por supuesto, compras y vendes activos financieros, ¿no? Que le llaman, que pueden ser trozos de empresa, pueden ser acciones o pueden ser otros productos financieros, ¿no? Porque ya la bolsa ha crecido tanto que ya aumenta cada vez más pues, la forma de hacer este tipo de transacciones. Pero originalmente era eso, es un lugar, un sitio donde la gente compra y vende trozos de empresa. ¿Y por qué una empresa querría que su autoría estuviera en manos de unos y otros? Pues muy sencillo, porque normalmente la empresa tiene dos formas de encontrar financiación, o pidiendo un préstamo o haciendo un intercambio económico. Tú me das dinero a mí y yo a ti te doy autoría en mi empresa, te doy parte de mi empresa para que tú seas dueño de mi empresa. Entonces es muy importante saber que un accionista, es decir, una persona que compra acciones, es dueño de parte de una empresa. Y incluso aunque tengas una pequeña acción que vale 10 euros, tú eres parte proporcional, claro que sí, proporcional de una empresa, y esa parte te pertenece a ti, eres dueño de ese trocito, aunque sean 10 euros, eres dueño de ese trocito. Y hay personas que tienen una gran proporción de esa tarta, ¿no? De esa empresa, y eso les permite formar parte del comité directivo y tomar decisiones sobre la empresa, ¿no? Les permite incluso pues eso, asistir a las reuniones de la empresa y tomar decisiones. Y de hecho hay personas ajenas a una empresa que a base de recopilar acciones de esa empresa pueden llegar a tener el derecho de formar parte de la cúpula directiva de esa empresa, a base de comprar empresas, ¿no? Por supuesto, cuando haces grandes compras no se hace en bolsa de la manera en la que vamos a aprender nosotros, sino que normalmente son grandes transacciones que se hablan entre sí, que quien hace ese tipo de transacciones pues tiene que reunirse con el otro. Hay unos sistemas que se le llaman OPA, que son una forma de hacer compras de otra empresa, pero bueno, eso ya lo iremos viendo poquito a poco. Vuelvo a resumir, la bolsa es un lugar donde se compran y se venden trozos de empresa. No hace falta explicar nada más, yo creo que cuando lo explicamos así se queda muy, muy fácil de entender, ¿verdad, Juan? Sí, no, seguro, porque la pregunta es básica, ¿qué es la bolsa de valores? Y acuérdate, cuando tú la estás explicando en lo básico y sencillo, para que podamos entender, porque tú le hablas a alguien de la bolsa de valores y si tú no le explicas de esa forma, donde uno compra y vende trozos de empresa, tú le preguntas a alguien qué es la bolsa de valores, como tú me acabas de decir, y qué es lo primero que pensamos, wow, esa gente es un millonario, y la gente, pues, las emociones, yo nunca voy a llegar allá rico, y tú lo estás explicando en lo básico, son trozos donde tú compras y vendes a pequeñas empresas, a distintas cosas, y tú los ves, que es algo, ya cuando te hablan de trozos, que tú lo estás trayendo
tú como que la emoción de yo nunca voy a llegar allá arriba, ya como que la emoción de, ah, o sea que yo puedo comprar pequeñas cosas y vender cosas pequeñas. Sí, o sea, que tú lo estás explicando en una forma muy sencilla que todos podemos aprender porque muchas veces cuando tú le dices a las personas, yo invierto, pues la gente abre los ojos, wow, este tipo es o esta femina es. No, ¿sabes? Es como tú dices, hay que empezar de poco a poco. Y antes de la otra pregunta que es muy básica, porque la que acabas de decir aclaró todas las dudas de qué es la bolsa, es lo que tú dijiste, quiero añadir, de que cuando tú empiezas a comprar acciones en una compañía, tú eres parte pues de empresa, tienes un trocito, como lo dices, tienes una parecita, una villita, algo, tienes algo. Y eso tú dijiste que te puede ayudar a ti y a la empresa. Sin embargo, eso en el plano personal te ayuda porque tú puedes crear algo que, oye, yo invierto, pues déjame educarme en esa parte. Y quizás tú lo puedes poner hasta en tu currículo de vida. Yo compré acciones en una compañía, porque muchas veces ponemos, hay una parte, no sé si allá en España pasa, que cuando entregas tu currículo de vida nos hacen unas preguntas, hasta por internet. ¿Qué otras habilidades usted tiene? Pues tú pones, puedes ponerlo. Yo compré acciones en tal compañía y me eduqué en el plano personal con otras personas. Tú sabes que eso es algo que cuando tú lo oyes, oye, la persona pues además de, vamos a poner, trabajar en X, tener ese tipo de conocimiento, y otras cosas. Lo cual, cuando tú llevas a hacer tu resumen en plano personal o algo, te abre las puertas porque dicen, el hombre, no todo lo que le cae en las manos lo explota, como dicen en Puerto Rico, que son cosas que se nos van. O sea, son cosas que muchas veces, esto no tiene ningún valor. Sí, esto tiene valor a la hora de tú presentar tu currículo de vida. Acá le dicen resumen, me imagino que en España será currículo de vida. ¿Qué te parece que te dije? Sí, sí, nosotros decimos currículum. La verdad es que nunca se me había ocurrido la posibilidad de incluir en el currículum que soy accionista de tal empresa, porque en realidad el que tiene una acción de una empresa, aunque haya invertido 50 euros o bueno, 50 dólares, o el que haya invertido 15 dólares, aunque haya invertido eso, es accionista de esa empresa, de esa compañía. Es accionista, es propietario. Nunca se me había ocurrido la posibilidad de indicar que eres accionista de una empresa en un currículum para una empresa de trabajo. Pero sobre todo es importante pensar que, por ejemplo, ser accionista de una empresa puede convertirte pues, en un futuro millonario, nunca se sabe. Cuando Apple empezó en sus inicios, pues eran 4 muchachos que estaban en un garaje haciendo experimentos y las acciones, pues a lo mejor valían 10 euros. Incluso Google en aquella época, años 70, 80, pues sus acciones valían 10 euros. Ahora una acción vale pues rondando los 800, 900, 1000 euros. Imagínate si hubieses esperado todo ese tiempo. En su momento hubiese sido un pequeño accionista y ahora tendrías un interesante capital. Así que imagínate todas las empresas que hoy por hoy no son nada, están empezando, pero que a lo mejor dentro de X tiempo son muy valiosas. Así que la verdad es que es un valor en sí mismo que merece la pena, incluso aunque no te sirva para el currículum o aunque las empresas no lo consideren como algo interesante en el currículum. En cualquier caso, la verdad es que me parece una idea interesante porque seguramente que habrá muchos empresarios que esas cosas le llamen la atención, así que sí, me parece muy interesante. Sí, lo traigo antes de pasar a la próxima pregunta, que es una pregunta prácticamente súper básica. Lo traigo porque yo estuve una vez en una reunión con el dueño de X sitio. Y terminando la reunión, yo me quedé pasmado porque nos felicitaron y pues porque estamos haciendo un buen trabajo y todo esto. Y se me acerca delante de las personas, los muchachos, de esa experiencia que la tuve, lógicamente no voy a decir nada. Y el dueño de la empresa, uno de los grandes, me dice, ¿qué es, Juan? ¿Cómo van los negocios? Y yo me quedé frisado porque el hombre no viene a Puerto Rico y yo me quedé como que, ¿pero qué es esto? Yo,
Para mí me eché a reír. Van bien. No fue lo único que se me ocurrió decirle. Que ahí fue que yo me puse a pensar, ahora es que te entiendes por qué quizás esa pregunta. Porque lógicamente los dueños de las empresas, ellos saben, y ellos buscan, o sea, ellos saben el historial de sus empleados, preguntan, escudriñan. Ellos no lo dicen, pero cuando él hizo esa pregunta, yo no lo conozco, yo no sé quién es, yo nunca lo he visto, tuvimos una reunión y me hace esa pregunta directamente a mí, delante de como 10 que habían. Yo me quedé como que, espérate, ¿sabes? O alguien le dijo, él investigó y le dio curiosidad, pero la pregunta fue así, al finalizar, qué bonito, como los negocios. Yo me dije, yo dije, pero este hombre, ¿cómo sabe? O sea, lo traigo porque tú nunca sabes quién te ve, quién tiene conocimiento. O sea, son cosas que uno, por eso es que lo traigo. No es que le salga bien a todo el mundo, pero quizás uno no sabe si uno poniéndolo en el resumen, mira, pero la persona, pues mira, invierte, quizás se preocupa en ahorrar, quizás lo puedo utilizar para administrar, no sé, son cosas que a mí se me ocurren, pero lo traigo porque yo tuve esa experiencia hace como 15 o 20 años atrás, que yo en mi vida pensé que iba a suceder. Y ahora casi después de 20 años que yo, ahora entiendo aquella pregunta. Por eso es que lo traigo. Lo que sí es verdad es que en el momento que uno empieza a tener éxito en la bolsa, pues mucha gente empieza a tener curiosidad por saber qué haces. Y eso sí es verdad. E incluso empresarios, se te va a acercar mucha gente y muchas oportunidades laborales. O sea que sí, es una buena opción planteárselo desde un punto de vista profesional. A fin de cuentas, muchas personas la bolsa la trabajan como profesionales, es decir, son inversores profesionales y dedican todo su tiempo pues a vivir de la bolsa como si pues fueran a trabajar. O sea que, de hecho, además conozco personas que, por ejemplo, han estado 2 años aprendiendo, que 2 años se puede invertir perfectamente, y en 2 años, a partir de ese tiempo, pues decidir que ya son independientes y que ya pueden comprar y vender y, y vivir de la bolsa perfectamente. El concepto de vivir de la bolsa es peligroso. La gente piensa que vivir de la bolsa es fácil, que la bolsa es dinero fácil. Y la bolsa, como nada que merezca la pena en este mundo, es fácil. Es decir, requiere su tiempo y requiere su trabajo. Nada es fácil en este mundo. Lo que es fácil siempre tiene tiene una puerta trasera que es peligrosa, ¿no? El dinero fácil siempre tiene detrás una puerta trasera por la cual pagamos. O sea que yo creo que hay que ir por lo claro, lo seguro, lo legal, y sobre todo trabajar mucho. Seguro. Esa es una buena aclaración lo que acabas de decir, que detrás del dinero fácil hay una puerta oscura que muchos aprenden y otros pues te caen por el barranco. Vaya. Claro, cada cual, ya eso es otro tema de prácticamente personal. Pero, mira, Ana, vamos para otra. Muchas veces se asocia la bolsa con el dinero fácil y de eso nada. No, eso es verdad. Esto hay que estudiarlo. Mira, Ana, tengo una tercera pregunta y es muy importante. Y es la siguiente, que ahora mismo las personas cuando vean este video, ok, pero yo estarán preguntándose, ok, yo quiero que hagan esta pregunta. Para invertir en la bolsa, ¿hay que ser millonario? Esa es una pregunta que tú diste algo al principio, pero es una pregunta, ok, ya sé que puedo comprar trocitos, pero yo tengo que trabajar con mi mente y esa pregunta me va a estar dando aquí en el disco duro. Hacer para invertir en la bolsa. Hay que ser millonario, porque fue el ejemplo que te traje por la mañana. Esos son gente que están allá arriba, yo nunca voy a llegar. ¿Qué tú nos puedes decir en cuanto a eso? Mira, yo a las personas que hagan este curso les voy a poner deberes. No sé si en Puerto Rico se dice así, poner deberes. En España poner deberes es pues cuando los niños van al colegio y van a clase y le dicen, venga, para mañana me tienes que traer estas tareas. Bueno, pues eso es poner deberes. Y entonces yo voy a poner deberes a las personas que hagan este curso
les voy a recomendar un deber, además muy, muy divertido, muy bonito, que es ver una película que se llama El Lobo de Wall Street. El Lobo de Wall Street, con DiCaprio. Es una gran película que explica muchas cosas relacionadas con el tema de la bolsa. Muy interesantes. A lo mejor ahora mismo no entiendes todos los conceptos, pero yo espero que cuando terminemos este curso la gente entienda perfectamente la película e incluso la pueda volver a ver y disfrutarla de verdad. Y ahora, bien, ahora volviendo otra vez, lo digo esto porque me he acordado a raíz de tu pregunta. ¿Necesitas ser millonario? No, se pueden comprar empresas hasta con céntimos. Con céntimos. El Lobo de Wall Street es la historia de un hombre real, que hizo una fortuna vendiendo acciones que le llamaban penny actions. Penny actions, como sabes, son acciones que valen peniques en Estados Unidos, porque hay mercados pequeñitos de compraventa de acciones, pues de empresas muy pequeñitas que todavía no han despuntado, y entonces pues sí están en bolsa, pero pues sus acciones valen muy poquito, valen pues eso, céntimos. De hecho, por ejemplo, recuerdo una compañía, la General Motors, que cuando yo estaba en bolsa acababa de caer y tenía un tipo de acciones que valían esa cantidad. ¿Qué ocurre? Que también es verdad, o sea, todos los precios, o sea, cuando una empresa vale muy poquito, vale céntimos, vale 2 euros, vale 1 euro, posiblemente es porque no tiene mucho valor, ¿no? Y cuando una empresa vale 1.000 euros la acción, que las hay, pues estábamos hablando antes de Apple, estamos hablando de Google, pues posiblemente es porque tengan mucho valor, ¿no? Pero hay muchas empresas intermedias que a lo mejor valen 20 euros. Bueno, yo hablo de euros, pero sabéis que hay una equivalencia muy parecida entre el euro y el dólar. Normalmente sí. El euro tiene 1,10, 1,20 dólares, más o menos. Podríamos hacer de casi una paridad, ¿no? No existe la paridad exacta todavía, pero es casi una paridad. Entonces, pues eso, podemos encontrar acciones que valen 20 euros, 50 euros, y eso se puede comprar perfectamente. O sea que no hace falta ser millonario. Sí que es verdad que cuanto más dinero tienes, más posibilidades de juego y de diversificación tienes. Pero lo que no consigues con mucho dinero, lo consigues con tiempo. Es decir, tú a lo mejor ahora mismo no tienes 1.000 euros para comprar una acción de Apple, ¿no? Pero sí puedes ahorrar 20 euros todos los meses. Entonces, dentro de X meses puedes comprar una acción de Apple. Entonces, es todo un juego. O sea, lo que no tienes en dinero lo puedes tener en tiempo y lo puedes tener en, pues tus ganancias recurrentes pueden permitirte hacer compras pequeñitas para luego hacer compras más grandes. Así que todo es una cuestión de estrategia. No hace falta ser millonario para invertir en bolsa. Pues ahí lo tienen, ahí lo tienen para los que están escuchando esa grabación, ¿sabe? Que no pensemos en que los que van a invertir en millonarios en la bolsa, o los que invierten, o los que piensan invertir, o a los que se le cae el ánimo cuando en algún momento, pues, por la mente de ellos le pasa, me gustaría aprender a invertir. Pero, yo no utilizo la palabra pero en nuestra mente viene, pero no puedo porque no soy millonario. Ya saben que podemos empezar a descartar eso. Para eso es tan importante este curso básico, para que veamos que son preguntas que yo tengo, Ana me las aclaró, y ahí es que por eso es que resurge este curso, porque son preguntas, miren, básicas. A veces cualquier pregunta que la gente haga, la ven como una pregunta boba, o se abortonan, no se atreven a escribir. Miren, no, porque todos estos, volvamos a lo mismo, desde que nace la bolsa de valores allá en Bélgica, ellos se tuvieron que haber hecho esta pregunta, porque ellos tuvieron que haberse sentado en una mesa, ok, ¿cómo vamos a hacer crecer el dinero? Y cómo vamos a ver que las mismas preguntas que quizás nosotros nos estamos haciendo ahora, ellos se las habrán hecho. ¿Cómo vamos a hacer crecer
personas nos busquen, cómo vamos a pensar a hacer que las personas hagan transacciones, cómo van a pensar que nosotros estamos haciendo las cosas legalmente. O sea, que son preguntas básicas que ellos tuvieron que haberse puesto, los que la inventaron, en una mesa, al igual que nosotros. Así es que, y también hiciste algo muy importante, y es que la otra pregunta es, ¿con cuánto dinero se puede comenzar a invertir? Ya lo dijiste, que hasta se puede empezar a invertir. Acá le dicen penny. Utilizas una palabra muy importante, que es que pueden sentir. ¿Cómo fue que dijiste? Céntimos. Con céntimos, con... dije penniations. Exactamente, pues aquí acá le dicen centavos, centavería, es lo mismo, o sea, es lo mismo. Pero para que veamos que me hiciste, esa era la otra pregunta, que me la contestaste también. Así es que te felicito porque es una aclaración que por lo menos pues las emociones nos las pone al día, porque tenemos que empezar a educar a las personas como tú lo estás haciendo, a que no veamos que esa gente están allá, son millonarios y yo nunca voy a llegar. Y tú dijiste algo muy importante, usted no tiene $1,000 o 1,000 euros ahora mismo. Pues mire, usted puede hacer otra cosa, como tú dijiste, saque 10 euros mensual. Sin embargo, puede también asistir a estos cursos, llamar, preguntar, educarse, meterse en cuanto cosas de internet, porque hoy la bendición que tenemos es que gracias a papá Dios todos estos artefactos nos ayudan. O sea, que mientras usted saca 20 euros o $20 ahora en noviembre, vaya educándose, vaya buscando, vaya aprendiendo, vaya entrando, que miren, cuando usted venga a ver en un año tiene un poquito más de dinero, quizás tenga 100 euros, 120, y esté mucho más preparado en su área, tanto económica como educativamente financiera. Así es que te felicito por eso, Ana, porque prácticamente nos contestaste dos preguntas. Y te tengo una última pregunta muy importante, y es la siguiente. Como persona que trabajo en la bolsa, como persona de experiencia, una persona experta en la bolsa, hago esta pregunta porque lo que tú me aclaraste hablando conmigo me gustó mucho. ¿Qué pasos básicos tú recomiendas para una persona que por primera vez le pasa la decisión de voy a invertir y tengo interés en comprar acciones en la bolsa? ¿Qué pasos elementales? Tú me hablaste de algo que a mí me gustó, y es que hay que verificar hasta la fiscalización del país. Yo quiero que tú me des, y me hablaste de los brokers y eso, yo quiero que tú me expliques eso, porque es un paso importante. Lo cual yo dije, oye, pues yo creo que yo lo estoy haciendo al revés. Como uno dice, yo empecé de la meta hacia la salida. No, espérate, es al revés. Hay que empezarse la salida hacia la meta, que yo digo que prácticamente las emociones es lo que nos dejan. ¿Qué es lo que tú recomiendas? Es que además lo que acabas de decir de las emociones es que juegan un papel imprescindible en el tema de la bolsa, y de que además tendremos que hablar muchísimo del tema de las emociones. Yo creo que deberíamos dedicar una clase entera al tema de las emociones, porque son nuestras grandes aliadas por un lado, pero también nuestras grandes traicioneras. Nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Y además, hablando de la pregunta anterior, aunque tú me has hecho otra pregunta, quería hacer una pequeña aclaración, añadir una pequeña información, y es que decíamos que no hace falta invertir mucho dinero, pero tampoco hace falta tener mucho tiempo para invertir. Es decir, ahora mismo, en este momento, podríamos entrar en bolsa y comprar una acción. No hace falta mucho protocolo ni mucho tiempo para tomar una decisión de invertir. Es decir, que hoy mismo, en este momento, podríamos perfectamente invertir ahora mismo una acción con el dinero que tuviéramos en el bolsillo. Ahora bien, volviendo a la pregunta, ahora sí, que es súper valiosa, ¿qué necesitaríamos saber, qué necesitaremos considerar antes de invertir? Es una gran pregunta, porque la gente no se la hace. Entonces, normalmente lo que hace es que dice, ¿qué hay que hacer para invertir? ¿Entrar en mi banco y comprar acciones? Venga, voy a entrar en mi banco, voy a pinchar en la opción broker y no sé qué, voy a buscar esta opción, esta empresa me la puedo comprar, ala, me la compro. Sí, eso se puede hacer, pero no, por lo pronto no sería lo más recomendable. Una de las primeras cosas que debemos saber es primero qué costes va a tener comprar una acción, porque todo en este mundo tiene costes, todo en este mundo tiene costes. Y entonces, esos costes asociados a comprar o vender una acción
Pues los vamos a resumir en costes fiscales, que es lo que decía Juan, es decir, nosotros tenemos que pagar a Hacienda, a la Hacienda de nuestro país, un dinero. Normalmente ese dinero suele estar relacionado con los beneficios, es decir, yo he comprado acciones a 10 euros y me han dado, por ejemplo, 100 euros, que eso estaría muy bien, ¿no? Bueno, pues 90 euros es nuestra ganancia. Sobre esos 90 euros, Hacienda te va a pedir una cantidad. Y cada país pues tiene su propia fiscalidad. Juan me hablaba que en torno al 15% era en su país, afortunado. En España ronda el 21%, entonces ahí hay una diferencia. Los costes son una fiscalidad, pero no son los únicos costes. Están los costes de operación. Cuando nosotros utilizamos un broker es un intermediario que nos permite comprar y vender acciones. Nosotros no vamos al supermercado a comprar acciones, evidentemente, no. Tenemos que ir a bolsa. Y a bolsa ya no se va físicamente, porque antes sí se iba. Esas películas que veíamos de Wall Street, con la gente con los papeles y todo eso, es porque iban allí y compraban. Y además, normalmente lo que hacía la gente tampoco es ir físicamente, sino que lo hacían a través de un broker, una persona que se encargaba de ir físicamente, comprar las acciones por ti y era el que hacía la operación. Bueno, pues ahora ya no se hace eso, ahora se hace todo a través de Internet. De hecho, yo la primera vez que fui a la Bolsa de Madrid, yo pensaba que me iba a encontrar eso de compro, vendo, que me iba a encontrar ahí un montón de gente. Y cuando llegué allí, eran todo pantallas, y de vez en cuando había un abuelillo que estaba aburrido y entraba en el edificio para leerse el periódico en la bolsa y nada más. Y decía, pero si esto es un centro de día. Un centro de día, no sé si sabes lo que es. En España un centro de día es un lugar donde van los abuelillos a pasar el día. Ah, Y bueno, me decías, esto es un centro de día, esto no es la bolsa esa que yo veía en las películas tan emocionante, ¿no? Bueno, pues el hecho es que normalmente se utiliza un broker. Ese broker te va a cobrar unas comisiones de compra y de venta. Y no tienen por qué ser igual. O sea, a lo mejor la compra es más barata que la venta. Por lo tanto, cuando nosotros compramos y vendemos nuestras acciones, tenemos que saber qué nos va a costar comprarla y qué nos va a costar venderla, porque tendremos que sumarlo a la transacción para hacer nuestros cálculos sobre si nos está dando beneficio o no. Y luego hay un tercer coste relacionado con la compra y venta de acciones, que es el coste del canon de bolsa. Bolsa también cobra. Bolsa por ser el centro, por ser el soporte donde tú compras y vendes, pues también tiene sus cánones. Normalmente cuando tú entras en un broker de internet o en un banco, porque los bancos también tienen su intermediario, su broker, normalmente te dicen todas las comisiones, incluida el canon de bolsa. Y normalmente, pues, si es un banco, suele dar información sobre la fiscalidad asociada a estas acciones. Así que si tu interés es comprar a través de un banco, pues vas a tener toda la información completa. Pero normalmente los bancos son más caros. Los brokers independientes, pues sí es posible que te dan información sobre costes de compra-venta, pero a lo mejor la fiscalidad la tienes que averiguar. Por lo tanto, eso es una de las cosas importantísimas que hay que conocer antes de operar. ¿Por qué? Porque no se puede hacer una operación a lo loco sin saber cuánto vas a ganar. Si tú, por ejemplo, estás viendo que tus acciones están ganando un 10%, por poner un ejemplo, y no cuentas los costes asociados, a lo mejor al venderlo estás perdiendo dinero, porque cuando ya empiezas a pagarle a Hacienda, empiezas a pagar las comisiones y empiezas a pagarlo todo, pues resulta que no era ese 10%, resulta que se ha quedado en menos 1%. Entonces es muy importante que conozcamos los costes asociados a la operación, antes que ninguna otra cosa. Segunda cosa importante que hay que saber antes de invertir. Primero, conocer.
decíamos que las emociones juegan un papel importante. Y la emoción de entrar en bolsa, lo que decíamos, ahora mismo podríamos coger 10 euros de la cuenta y utilizarlos y comprar acciones. Y entonces alguien podría estar diciendo, ¿ah, sí? ¿Que yo puedo hacer eso? Ahora mismo lo voy a hacer porque me voy a hacer rico. Pues no, no es así. Te puedes hacer rico o puedes perder 10 euros. Entonces es muy importante que empecemos a entender cómo es el mercado, qué mercados son más fuertes, qué mercados son más débiles. A lo mejor mi país tiene un mercado fuerte porque tiene un tejido empresarial fuerte y por lo tanto puedo invertir en mi país. A lo mejor encuentro mejores oportunidades de inversión en otros países. Por ejemplo, se utiliza mucho la bolsa americana o la bolsa de Londres o la bolsa alemana. ¿La mexicana? Americana, la bolsa de Londres, la bolsa inglesa y la bolsa alemana son 3 bolsas fuertes. Japón también. Y bueno, y China apunta maneras, pero bueno, China todavía es, no sé. Pero bueno, que históricamente fuertes siempre han sido la americana, la japonesa, la inglesa y la alemana. Esas son las 4 bolsas, bueno, pues que cuentan con un tejido empresarial fuerte, históricamente hablando, y que, bueno, pues dan opciones de estabilidad económica. ¿Qué ocurre? Que normalmente las acciones de estas empresas, de estos países, pues suelen ser caras y poco volátiles, que ya hablaremos del concepto de volatilidad y todo eso. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Pues necesitamos empezar a leer sobre el mercado, sobre las noticias económicas, empezar a informarnos sobre sectores, de esta manera, conforme vamos leyendo, al principio no entenderemos nada. Al principio diremos, esto es muy complicado y posiblemente mucha gente se desmoralice. Pero no te desmoralices, tú sigue, no tengas prisa, lee. Coge las páginas naranjas de tu periódico. Normalmente las páginas naranjas, por lo menos aquí en los periódicos de España, suelen ser las páginas económicas. 2 páginas web muy interesantes de diarios económicos en España, por ejemplo, son Intereconomía. Intereconomía tiene una página, un periódico. Expansión es muy bueno. Expansión.com es una página web que da mucha información financiera y además está especializado, solamente es prensa financiera. Hay un tercero que ahora mismo no recuerdo, que se llama... Me dijiste una, Intereconomía, expansión.com. Expansión, y hay un tercero también muy bueno. Pero seguramente que en el país de quien esté hablando, seguramente que nos puede hablar de otras páginas web de información específicamente económica. Nos interesa saber la economía de nuestro país, porque siempre va a ser más económico los costes asociados a la compra-venta de acciones de nuestros países, y nos interesa saber economía mundial, porque además la economía mundial afecta a nuestro país, con lo cual pues vamos a tener que ir leyendo y conociendo el mundo a través de eso. Otra cosa que tenemos que leer también es sobre bolsa, sobre estrategias de bolsa, sobre sistema de análisis, sobre todo ese tipo de cosas vamos a tener que leer. Hay 2 maneras de analizar la bolsa. Una de ellas le llaman análisis fundamental, que es analizar todo esto que te he dicho, analizar todas las noticias, porque eso nos lleva a la conclusión de que determinadas empresas van a ser fuertes. Por ejemplo, imaginaos que una empresa petrolera ha descubierto un yacimiento de petróleo. Sabemos que entonces en los próximos meses va a tener pues ahí
digamos, un potencial económico. Entonces, mucha gente aprovecha esa noticia para comprar esas acciones y aprovechar esa noticia favorable y de esta manera, pues disfrutar de esa posibilidad. Luego está el análisis técnico. Hablábamos de análisis fundamental, que es conocer todas las noticias, y luego el análisis técnico, que es ya más complicado, que requiere más formación, que ahí eso sí lo quiero yo introducir en el curso de introducción a la inversión, que es, bueno, pues a través del análisis de gráficos de la bolsa, que sí que daremos una clase gratuita sobre un gráfico básico para que la gente sepa cómo interpretar un gráfico de bolsa, que eso también es muy importante. ¿Qué más? Dime. No, lo que me estás diciendo llama mucho la atención, porque yo estoy haciendo unas anotaciones aquí, que dentro de lo que yo había hablado contigo, tras bastidores por teléfono, me gustó. Sin embargo, yo estoy haciendo aquí por eso es que me ven a mí con la mano aquí, porque estoy escribiendo, o sea, porque es interesante. Y vamos a ir a lo que tú dijiste, perdona que te interrumpa, y es que, como tú dijiste, la parte emocional es la que a nosotros como que nos desmoraliza. Y es como un ejemplo sencillo. Es como un ejemplo muy sencillo para que lo podamos ver. Muchas veces no sé cómo está allá, cómo pagan allá, pero es una forma básica de que nosotros podamos ver lo que Ana está explicando. Y es lo siguiente. Muchas veces aquí en Puerto Rico creo que el salario mínimo, lo que le pagan a un trabajador está en $8. $8 la hora. No sé cuánto está en España. Pero Ana lo que está trayendo es lo siguiente. Ok, estoy a $8 la hora en Puerto Rico. Me fui para otro trabajo a $10 la hora. Y, wow, tengo $2 que me van a facilitar la vida. No. Tú tienes que sacar lo que te descuenta todo el mundo. Y ahí es que con lo que tú te quedas en tu cheque, es que tú sabes si los $2 y los movimientos que tú vas a hacer en tu vida profesional te valen la pena. Porque si al final del cabo tú te estás ganando $1,000 en el trabajo anterior y vas a terminar ganándote 1,000 para tu casa, 1,030 por $30 o 30 euros, ¿vale la pena hacer el movimiento? Ana, lo podemos visualizar, no sé si estoy dando un buen ejemplo, Ana, pero esa es la mejor forma de poderlo visualizar para que lo veamos. Ana lo que nos está queriendo es, ok, cuando voy a hacer esta transacción, ¿qué tengo que chequear? Tengo que chequear cuánto el gobierno me cobra, cuánto me cobra el broker y cuánto me cobra los cánones de bolsa. Eso yo no lo sabía. Por eso es que lo puse en una cosa. Nosotros empezamos de la meta hacia la salida. No empezamos de la salida hacia la meta. Se lo digo porque a mí me pasó. Yo estaba contento, pero espérate, cuando Ana me explica, yo espérate. O sea que, como dicen en Puerto Rico, ese proceso, todo el mundo, aquí tienen un dicho que dice, en el proceso, todo el mundo araña. ¿Qué es todo el mundo araña? Que todo el mundo mete la mano en tu bolsillo. Y ahí es que tú dices, ¿vale la pena, sí o no? Este es un dicho que acá en Puerto Rico, pero es que el gobierno araña. Aquel otro araña. ¿Qué te están queriendo decir en pocas palabras? Que todo el mundo va a meter tu mano en tu bolsillo y con lo que tú te quedes, con eso es que vale la pena. En resumidas cuentas, para que pueblerinamente lo podamos analizar un poco más y podamos entonces que poner, lo que estaba hablando Ana con nosotros, poner la razón, la educación, paciencia, tomarse el tiempo y luego, por último, vamos a poner la emoción. Lo hacemos al revés, ponemos la emoción primero y luego como que nos desmoralizamos. Y no sé si este es un buen ejemplo para que podamos empezar a educarnos. ¿Qué te parece? Ay, además me ha encantado un tema que has tratado, ¿no? Eso de que el gobierno nos araña. Creo que es una filosofía equivocada. Te voy a compartir mi visión de las cosas, ¿no? A mí me encantaría llegar a un punto en el que, bueno, pues
es verdad que estamos en una situación, venimos de una crisis, hemos estado en una situación delicada y claro, el tener que pagar X cosa al gobierno, X o incluso a los suministros de nuestra casa o incluso el poder pagar y no llegar es un terrible sufrimiento. Pero si alcanzáramos el nivel financiero como para que después de pagar todos los impuestos, después de pagar los suministros, después de pagar todos los gastos fijos a los que estamos obligados a pagar por vivir en un país o en un lugar o en una zona o por tener una casa, pues ya nos quedara la suficiente tranquilidad económica como para estar tranquilos. El caso es que si el gobierno araña, no nos importaría tanto. Y deberíamos, yo pienso que tenemos la obligación de alcanzar la suficiente altura económica como para que no nos duela que el gobierno pues nos rasque. Es más, deberíamos sentirnos orgullosos si llegamos a ese punto. Deberíamos sentirnos orgullosos de contribuir con nuestros países. Porque lo vemos como un dolor, ¿no? Como un pellizco en el bolsillo. No lo vemos como una riqueza que estamos aportando a nuestro país, para que nuestro país crezca. Y sí que es verdad que estamos en una situación tan difícil, tan complicada, que ahora mismo duele. Por ese motivo es importante aprender a invertir. Por ese motivo es importante aprender a todo lo que sea generar dinero. Por eso es importante aprender a emprender. Por eso es importante todo eso. Porque si nosotros crecemos, todos los demás que hay a nuestro alrededor crecen. Y yo creo que nada más que por eso merece la pena trabajar todo lo que haga falta. Nada más que por eso merece la pena estudiar todo lo que haga falta, leer todos los periódicos económicos que sean necesarios, porque de esa manera crecemos nosotros y hacemos crecer a otros. Podemos contratar gente, podemos pagar sin que nos duela el bolsillo, podemos ir tranquilos por la vida, aunque nos pongan este impuesto o aunque nos pongan X, porque nosotros estamos haciendo bien las cosas. Y hacer bien las cosas implica abrir la mente. Y yo creo que eso es muy importante. De hecho, por lo menos es mi objetivo. Mi objetivo personal es que a mí no me duela que me pongan X impuesto y pagarlo con orgullo, porque sé que estoy haciendo crecer a mi país. Creo que es un objetivo valiosísimo. Por eso sigo aprendiendo sobre bolsa, por eso aprendo sobre emprendimiento y por eso aprendo sobre muchas cosas relacionadas con este tema. Y yo lo comparto pues esperando que la gente sienta la importancia de ese valor. Porque si amas tu tierra, si amas tu país, si amas lo que eres y en el sitio donde estás, tienes que crecer y hacer crecer. Yo creo que es lo mejor que puedes hacer por tu país. Y de esta manera ya no te duele que el gobierno se lleve. El gobierno se tiene que llevar. Vamos, por lo menos visto desde ese punto de vista. Y si con ese dinero que se lleva, pues da ayudas a otras personas o hace una farola o hace una carretera, pues estás apoyando tu país. Entonces, no, seguro. En ese punto tienes mucha razón. Ya eso habría que llevarlo, esa es tu opinión, y hay que saberla, lo cual es el motor de Ana. Ok, si aprendo a invertir, aprendo a ayudar a otras personas, me profesionalizo, me educo más, no me va a doler. Es una muy buena filosofía, lo cual muchas veces tenemos que también trabajarla, porque es como uno dice, yo no sé si es que yo no espero nada del gobierno, porque al contrario, yo al gobierno le pago, yo creo que yo le pago hasta las pizzas, porque aquí no me llega el gobierno, nunca me ayudó, nunca. Me ayudaron cuando estuve desempleado porque es ley, no porque me querían y era bueno, eso es otro cuento ahora. Pero la filosofía que Ana está trayendo muy bien, en ese sentido de que, ok, quizás es el motor que Ana le da, ok, si yo aprendo financieramente, estoy más sólida financieramente, ayudo a otras personas financieramente,
no me va a doler ayudar o contribuir o aportar al gobierno financieramente. Que es una, como te digo, una filosofía que yo la he escuchado de otros empresarios, o sea, que lógicamente, pero ellos han aprendido. Y esto no quiere decir que en algún momento a nosotros no nos haya pasado por la mente, ni a ellos. Y antes, porque voy a tener que dejar, porque es que nos rascamos la cabeza, voy a tener que dejarle 1,000 pesos al gobierno, etc. Vamos a la realidad, a todos en algún momento. Oye, pero yo me gané 1,000 pesos este mes y tengo que dejarle 300. Es verdad. La gente se queja por dos motivos básicos y dos motivos que pues, son lógicos. Por un lado, porque ganan poco y los impuestos son cada vez más elevados y entonces pues lo que te queda realmente tienes que ir muy apretadito. Entonces es lógico que te duela. Y por otro lado es porque encima hay muchos casos de corrupción. En España hay muchísimos casos de corrupción. Entonces dices, bueno, a mí me estáis quitando el pan para que luego vosotros lo malgastéis en cosas. Entonces, claro, es verdad que eso fastidia bastante. Pero, por otro lado, partamos de que esos pensamientos son reales y están ahí y siempre van a estar ahí. Volvemos a lo mismo. Si nosotros aprendemos finanzas y conseguimos lograr ganar dinero lo suficiente como para que después de pagar nuestros impuestos sigamos viviendo tranquilos, pues merece la pena, aunque luego se lo malgasten en sus intereses personales. Y luego, por otro lado, incluso hasta partiendo del hecho de la corrupción, de que nuestros políticos cogen y se gastan ese dinero, ¿en qué crees tú que se lo pueden gastar? Pues normalmente en lujos, en comidas caras, en comida, y al final están dando ese dinero a restaurantes, están dando ese dinero a empresas de belleza, están dando ese dinero a, bueno, voy a decir una burrada, pero también es verdad, a prostíbulos, están dando el dinero, al final ese dinero vuelve otra vez a circular, porque la energía del dinero es así. Tú decías al principio de esta clase, quiero aprender más del dinero. Pues el dinero en realidad es una energía que cuando nos llega nos da un beneficio y cuando se va se lo da a otro. Es tan sencillo como eso. Es una energía, pues si te pones a pensar, en realidad es una energía positiva. Cuando nos llega a nosotros nos facilita cosas, cuando le llega a otro le facilita al otro las cosas. Entonces, creo que es importante que aprendamos a ganar dinero, sobre todo para no pelearnos con el dinero, porque muchas veces pensamos que la pobreza y la injusticia tienen que ver y a veces es porque no hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Seguro, excelente esa información que nos acabas de dar, el cual la has dado en el clavo, porque muchas veces no pensamos que el dinero vuelve otra vez es como dar una vuelta, donde está y vuelve otra vez lo único que es distintos lugares. Ana, ya para terminar este curso que ha estado muy interesante, me ha gustado mucho, he aprendido por el teléfono contigo y he terminado aquí de aclarar otras cosas. Un último consejo para terminar nuestra clase que espero que vamos a estar mucho más tiempo aquí aclarando más dudas en las próximas clases, pero un último consejo como experta, profesora, persona con experiencia en la bolsa. ¿Qué les puede comunicar a las personas? Pues mira, las personas que trabajamos en la bolsa y que hablamos sobre bolsa, la mayoría de las veces la gente te dice, ¿dónde invierto? ¿Dónde invierto? ¿Que quiero ganar dinero? No, porque uno puede, eso lo hemos hablado mucho, uno puede tomar los riesgos por sí mismo, pero luego no puede tomar los riesgos para otro, ¿no? Entonces, lo que sí siempre digo a la gente, y además te lo comentaba también a ti antes de esa clase, es que cuando empecemos a invertir en bolsa, que invirtamos el dinero que no nos importa perder. Que no nos importa perder, súper importante. Cuando empezamos a invertir, vamos a cometer muchos errores. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo, estamos empezando. De hecho, por ejemplo, yo personalmente, yo sé cómo funciona la bolsa
pero yo cometo muchos errores porque hay que tener mucho conocimiento del mercado, no solo del mecanismo de la bolsa, sino también del mercado para empezar a tomar decisiones inteligentes. Entonces, nuestras primeras decisiones van a ser muy torpes. Por lo tanto, ¿qué voy a invertir? ¿Voy a invertir todos mis ahorros? No, fallo, no. ¿Por qué? Porque los voy a perder. Voy a invertir en una sola acción y voy a pedir un préstamo además, que eso lo he visto yo. Voy a pedir un préstamo porque resulta que esta acción está subiendo un montón y no sé qué. No, no voy a hacer nada de eso. Lo que voy a hacer es decir, ¿qué tengo en el bolsillo? Por ejemplo, el dinero del tabaco. Pues mira, voy a dejar de fumar, que me va a venir muy bien para mi salud, y ese dinero lo voy a utilizar para invertir en bolsa. De esta manera, cuando cometa ese fallo que voy a cometer seguro porque estoy empezando, pues no me importará perderlo porque ya estaba perdido. Era el dinero del tabaco, me lo fumaba todos los días y lo estaba perdiendo en detrimento de mi salud. Y sin embargo, a lo mejor me puede dar una alegría, ¿no? Tengo esa doble opción. Entonces, no invirtáis vuestros ahorros en nada. Si alguien os viene diciendo, tengo un negocio impresionante, que he ganado muchísimo dinero, que he ganado no sé cuánto, no cojas todos tus ahorros y los inviertas ahí. No hagas eso nunca, 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 aunque venga de tu primo, aunque venga de tu abuelo, aunque venga de tu padre, no cojas todos tus ahorros y los inviertas en algo porque has oído. No. Toma decisiones desde tus conocimientos y siempre con mucha cautela, súper importante. Y no le pidas a nadie que te diga en qué invierto. Es una decisión que tienes que aprender a hacer tú desde el principio. Antes, y para aprender a hacerlo, tienes que saber mucho sobre el mercado, leer mucho. Eso yo creo que es el gran consejo de cómo empezar a invertir en bolsa. No, seguro, seguro. Me gustó el consejo que nos acabas de dar porque muchas veces, y Ana lo dice, y ya estamos próximos a terminar nuestra clase, que me gusta mucho, y ya próximamente vamos a estar, me imagino que cuando enganchemos aquí vamos a estar ya pensando en la próxima porque es enriquecedora. Y Ana lo que está diciendo es que ni ir donde Ana, ni ir donde mí, ni ir donde nadie, para esa pregunta, ¿dónde invierte? No la vamos a hacer. Y una persona inteligente y sabiamente que te dice a ti, yo no te voy a decir, como Ana, como yo, como otras personas, yo no te voy a decir dónde invertir, lo que te está queriendo decir es lo siguiente: edúcate mucho, aprende mucho, haz muchas preguntas, infórmate, siéntate, te está queriendo decir, prepárate en el macro completo, para que vayas a poder aprender a invertir, porque una persona que te dice a ti, o sea, la pregunta que hizo Ana, ok, ¿dónde invertir? Y esa persona, no es que te diga a ti, no, yo no te voy a decir dónde invertir, no, edúcate primero. Esa persona puede ser el mejor amigo tuyo porque te está diciendo, no te metas en algo que tú no entiendes. Ah, pero tú sabes, está bien, pero mis finanzas, que yo quiero saber esa herramienta, mis finanzas no son iguales que las de Ana. Porque quizás yo puedo invertir 100 euros y Ana puede invertir 500. Y yo, ok, pues como Ana, porque la volvemos otra vez a las emociones, otra vez, como Ana invirtió 500, pues yo voy a invertir 600. O sea, por eso es que Ana lo está trayendo. Así que es un consejo súper extra. Bueno, que es uno de los mejores consejos que uno puede aprender financieramente. Edúcate, pregunta, busca información. Y no es que no se le pregunte a Ana, no es que no me pregunten a mí, no es que no le pregunten a los expertos en Wall Street, en Londres, no es eso. Es que búscate información. Y quizás ellos te pudieran decir a ti, mira, búscate en esta página web, búscate aquello, búscate lo otro, pero una persona que te quiera, de verdad, ayudar en finanzas, lo primero que te voy a decir es empápate, edúcate, aprende, pregunta. Yo estoy aquí para preguntar, yo estoy aquí para contestarte, Ana está para contestar, Ana está para aclararte, pero Ana no te va a decir a ti, vete a la compañía juanrosado.com y invierte $2,000, ¿no? Porque ya no puede hacerlo, ¿sabes? Eso sería irresponsable de parte mía y de parte de Ana. Edúcate, hazte un experto, crece. Y quizás si metiste el mes pasado
las patas 3 veces, quizás en este mes educando te la metas 2, y quizás el otro mes la metas 1, y quizás cada 3 meses la metas 1. Es cuestión de que al principio, pues mira, vamos a tropezar como todo, y con la experiencia, la educación, el entendimiento, vamos a ir, como dicen en Puerto Rico, vamos a ir metiendo la pata menos veces. Así que Ana, ha sido un manjar lo que nos acabas de decir, me encantó la clase de hoy, así que ya encontré una profesora en inversiones. Yo la estaba buscando y decía, antes, si yo era cuando hace 2 años, no sabía. Ana, ¿dónde te pueden conseguir para más información y el próximo curso que vamos a estar dando? ¿Dónde nos pueden conseguir? Pues mira, por mi parte, en trevolarium.com, ya sabes que es una plataforma de libros de superación personal donde vas a encontrar mucha información, no solamente de inteligencia financiera, aunque es un tema que a mí personalmente me gusta muchísimo y hablo mucho sobre ello y trabajo mucho ese tema y encontrarás libros de esos en Trevolarium, sino también de otros temas pues, relacionados con la espiritualidad, con la nutrición, terapias, todo este tipo de cosas. Y, por supuesto, estamos en trevolarium.com, el correo electrónico es trevolarium@trevolarium.com, tenemos Facebook, tenemos YouTube, tenemos Instagram, ¿qué más? Yo creo iVoox, en iVoox también nos puedes encontrar, o sea que tenemos varios canales de comunicación. Y, Juan, ¿a ti dónde te encontramos? Bueno, me pueden conseguir a través de Facebook como Juan Rosado Coaching, en Instagram me pueden seguir como J Rosado Coaching. De igual forma se pueden comunicar conmigo, mi número de teléfono privado es 787-596-3122. En caso de que quieran un poco más de aprendizaje en cuanto al área personal y organización, se pueden comunicar conmigo escribiendo mi correo electrónico, el cual es de evolutioncoach@gmail.com. En caso de que quieran un poquito más de información, pueden comunicarse con Ana y Ana les puede brindar la información, que no hay ningún tipo de problema con eso. Y ahí son las plataformas donde me pueden conseguir por ahora. Voy a estar colocando una serie de actividades que vamos a estar desarrollando en Facebook y en Instagram, acá en Puerto Rico. Y si quieren conocer un poco más de cómo funciona el dinero de la bolsa de valores, pueden, en confianza, pueden comunicarse conmigo y yo les puedo comunicarle con Ana. Claro, ella puede aclarar una serie de dudas, pero estén pendientes de estos cursos que son unos cursos muy importantes. Y esto es una bendición que Ana nos está dando en cuanto a estos cursos gratuitos que van a estar cierto tiempo, ¿verdad, Ana? No van a estar mucho tiempo, van a estar cierto tiempo disponibles, ¿verdad? Sí, este curso de introducción a la bolsa va a estar disponible gratuito de forma indefinida. Pero también es verdad que luego quiero hacer uno ya más amplio, donde vamos a hablar de análisis técnico, donde vamos a aprender muchas más cosas, pues ya relacionadas pues, con un camino más enfocado. Russell Crowe, el actor que hizo Gladiator, decía que cuando se está a 5 años, que te acuerdas que decía, 5 años necesitamos para ser expertos en algo, se es experto, pero cuando se llevan 30 años, como él llevaba haciendo la profesión, ya se sabe mucho de este tema. Hoy es el mejor momento para empezar. Imagínate de aquí a 30 años cómo puede cambiar tu vida si durante todos los días, de una manera constante, vas aprendiendo y vas aplicando tus conocimientos sobre bolsa. En 30 años, que tú y yo los podemos cumplir perfectamente, podríamos ser bastante ricos, podríamos estar aportando bastante riqueza a nuestro país, como decíamos antes al principio. Así que hoy es el primer día de grandes posibilidades. No las desperdicies, que vamos juntos en ello. Así que, bueno, pues te espero en las próximas clases y muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias, Juan, por tus preguntas, porque me ayudan muchísimo a explicar mejor este tema. Seguro. Como siempre yo termino mi programa de radio y lo que hago, no sé si aquí lo he hecho, pero quiero terminar con una frase que nos va a llevar mucho a también aprender en la toma de decisiones financieras, y es la siguiente frase, y es que pongamos la razón primero que la emoción. Así es que yo creo que con esa frase queremos cerrar, porque la razón, si lo utilizamos, nos va a ayudar mucho en la emoción, Ana. Así Genial. es que, bueno, hasta aquí ha llegado nuestro curso, así es que ya saben,
¿Dónde nos pueden conseguir? Entrevolaris.com y miren, más noticias de Entrevolaris. ¿Qué les parece? Exacto. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro curso. Hasta mañana, hasta la próxima. Ya rápido vamos a estar pensando en otro curso. Ya vamos a hacer de qué, de análisis técnico y todo eso que nos hablaste, ¿verdad? Sí, mira, la próxima clase, vamos a hablarla aquí para que la gente sepa de qué podríamos hablar. Vamos a hablar de cómo se compra una acción, que eso también es importante. ¿Qué es lo que tengo que buscar para comprar una acción? ¿Qué es un broker? ¿Quién me proporciona la posibilidad de comprar? Pues, por ejemplo, un banco. Vamos a hablar de distintas posibilidades, cómo comprar y vender, qué es una... bueno, yo creo que con eso sería suficiente, porque luego tendremos que hablar de tipos de órdenes, de compra y de venta, porque no tú puedes comprar de forma inmediata o puedes comprar, por ejemplo, fijando un precio. Entonces, todo eso lo vamos a hablar, pues lo que nos dé tiempo la clase que viene, y si no, pues seguiremos la siguiente clase. Seguro. Seguro. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra clase, Ana, así que gracias por tu aportación. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Juan. Igual, éxito. Éxito.